En enero de 1933, tras la inestabilidad de la República de Weimar, Adolf Hitler fue nombrado canciller. Alemania arrastraba 6 millones de desempleados y una profunda desconfianza hacia la democracia parlamentaria. En 4 años, el paro cayó por debajo del millón. Se construyeron miles de kilómetros de autopistas y el gasto público se disparó. Bajo la dirección financiera de Hjalmar Schacht, los bonos MEFO financiaron el rearme fuera de los balances oficiales, mientras la propaganda de Joseph Goebbels presentaba el crecimiento como renacimiento nacional. Para el civil medio, la estabilidad era tangible: salarios regulares, ocio organizado por Kraft durch Freude, radio en la mayoría de los hogares. Al mismo tiempo, las leyes de Nuremberg despojaban de ciudadanía a los judíos y la maquinaria dirigida por Heinrich Himmler ampliaba la red de campos y vigilancia. Prosperidad, exclusión y miedo avanzaban de forma paralela. Este documental muestra cómo era realmente la vida de los civiles en el régimen nazi. Autobahnen y bonos MEFO, el espejismo del milagro alemán. Cuando Hitler tomó el poder en enero de 1933, la primera prioridad del nuevo gobierno fue visible y palpable para cualquier ciudadano alemán: reactivar la economía. El desempleo masivo era la llaga más dolorosa de la sociedad de Weimar, y el régimen lo sabía. En 4 años, el número de desempleados pasó de 6 millones a menos de 1 millón. Este dato, por sí solo, explica en buena medida el apoyo popular que el régimen recibió durante sus primeros años. ¿Cómo se logró esa recuperación? A través de una combinación de obras públicas de gran escala, gasto militar encubierto y estímulo al consumo. El programa de construcción de autopistas, las famosas Autobahnen, fue emblemático. No solo creó empleo directo, sino que se convirtió en un símbolo de modernidad y progreso nacional. Se construyeron 4.000 kilómetros de autopistas antes de que comenzara la guerra, con trabajadores que vivían en campamentos a lo largo de los trazados y que recibían salarios regulares por primera vez en años. Se construyeron también escuelas, hospitales, edificios públicos y viviendas. El Estado invertía con una velocidad que los gobiernos anteriores no habían podido o querido igualar. El financiamiento de todo esto, sin embargo, tenía bases frágiles. El Tercer Reich recurría a préstamos externos, emisión monetaria encubierta y de forma creciente a la expropiación de bienes judíos. Se crearon los llamados bonos MEFO, instrumentos financieros diseñados específicamente para financiar el rearme sin que apareciera en los registros contables del Estado. El nombre provenía de la empresa pantalla Metallurgische Forschungsgesellschaft, que en realidad no existía como empresa productiva, sino como mecanismo contable. En otras palabras, el milagro económico alemán se construyó sobre una deuda que eventualmente tendría que saldarse, y el régimen sabía que la guerra era parte de ese plan de pago. Pero para el ciudadano común, estos mecanismos eran invisibles. Lo que veía era que su vecino, que llevaba 2 años sin trabajo, volvía a tener un empleo, que los precios se estabilizaban, que podía ir de vacaciones por primera vez en años. El gobierno nazi creó en 1933 la organización Kraft durch Freude, Fuerza a través de la Alegría, una institución estatal dedicada al ocio de los trabajadores. A través de ella, millones de alemanes podían acceder a cruceros por el Mediterráneo, excursiones a los Alpes, entradas a teatros y conciertos, y vacaciones subsidiadas que hasta entonces eran privilegio exclusivo de la burguesía. En 1938, más de 10 millones de trabajadores alemanes participaron en alguno de sus programas de ocio. La organización también supervisaba la construcción del complejo turístico de Prora, en la isla de Rügen, diseñado para alojar simultáneamente a 20.000 trabajadores en vacaciones. La guerra impidió su inauguración, pero el proyecto en sí ilustraba la escala de las ambiciones sociales del régimen. El automóvil fue otro símbolo de ese nuevo bienestar. Hitler encargó a Ferdinand Porsche el diseño de un vehículo asequible para el pueblo alemán, el Volkswagen, que en alemán significa literalmente «carro del pueblo». Se creó un sistema de ahorro por el cual los trabajadores podían adquirir sellos semanales hasta completar el precio del vehículo, unos 999 Reichsmarks. Aproximadamente 336.000 personas participaron del plan de ahorro. Paradójicamente, la guerra interrumpió la producción antes de que la mayoría pudiera recibirlo, ya que la fábrica fue reconvertida a producción bélica, pero el proyecto funcionó como propaganda enormemente efectiva de la promesa de prosperidad futura. La tecnología también entró en los hogares alemanes durante este periodo. La radio fue especialmente importante. El gobierno promovió la producción y venta masiva del llamado Volksempfänger, o el receptor del pueblo,
un aparato de radio barato, fabricado en serie y vendido a un precio accesible para la clase trabajadora. En 1933 había aproximadamente 4 millones de aparatos de radio en Alemania. En 1939, esa cifra superaba los 16 millones, lo que significaba que la radio estaba presente en más del 70% de los hogares. A través de él, el ciudadano recibía música popular, transmisiones deportivas y, sobre todo, los discursos del Führer, que se convirtieron en eventos cuasi rituales de escucha colectiva en hogares, fábricas, oficinas y cafés. La televisión, aunque en sus etapas más rudimentarias, también hizo su aparición pública durante este periodo. Alemania fue uno de los primeros países en realizar transmisiones televisivas regulares, y durante los Juegos Olímpicos de 1936 se instalaron salas públicas en Berlín donde los ciudadanos podían ver las competencias en pantalla. Para muchos alemanes, todo esto era prueba tangible de que el nuevo gobierno funcionaba. El resentimiento acumulado por años de crisis, desempleo e inestabilidad se transformó en gratitud y lealtad. El Führer había prometido que el pueblo alemán prosperaría, y en apariencia estaba cumpliendo. Lo que no veían, o mejor dicho preferían no ver, era a quién se le estaba cobrando el precio de ese bienestar, y qué deuda geopolítica se estaba acumulando en las sombras. Maternidad, raza y Estado, la ingeniería social nazi. El régimen nacionalsocialista no se limitó a controlar la economía o la política. Su proyecto era más ambicioso: controlar la vida privada de los ciudadanos, empezando por su célula fundamental, la familia. En la visión nazi, la familia no era solo una institución social, sino una unidad biológica y política al servicio del Estado, cuya función principal era reproducir a los futuros ciudadanos y soldados del Reich. El eslogan que mejor resume este enfoque es la expresión alemana Kinder, Küche, Kirche, que sentenciaba niños, cocina, iglesia, que definía el lugar que el régimen asignaba a la mujer. No era una frase inventada por los nazis, ya que venía de décadas anteriores y había sido popularizada incluso durante el Imperio Guillermino, pero el Tercer Reich la adoptó y la institucionalizó con una coherencia que ningún gobierno anterior había intentado. Las mujeres alemanas, de raza pura, debían dedicarse a tener hijos, administrar el hogar y mantener una vida moral dentro de los valores del cristianismo. Su participación en la vida política o profesional no solo se desalentaba. Activamente se les pedía que abandonaran sus empleos para dejar esas posiciones disponibles a los hombres. Esto no se presentaba como una restricción, sino como una dignificación. Las madres eran celebradas como heroínas de la nación, guardianas del futuro del pueblo. El 12 de agosto de cada año, coincidiendo con el cumpleaños de la madre del Führer, se otorgaba la Cruz de Honor de la Madre Alemana, de bronce para quienes tenían 4 o más hijos, de plata para quienes tenían 6 y de oro para quienes superaban los 8. Las portadoras de estas medallas recibían trato preferente en tiendas, oficinas públicas y transporte. Los jóvenes de las juventudes hitlerianas estaban obligados a saludarlas con el mismo respeto que a un oficial. El 10º hijo de una mujer alemana considerada de raza pura era apadrinado simbólicamente por Hitler, con la obligación de ser llamado Adolf. El matrimonio también fue objeto de intervención estatal. El gobierno otorgaba préstamos matrimoniales de hasta 1000 Reichsmarks, el equivalente a varios meses de salario, a las parejas jóvenes, con la condición de que la mujer dejara de trabajar al casarse. Por cada hijo nacido, se condonaba una cuarta parte del préstamo, con lo cual tener 4 hijos equivalía a quedar completamente libre de deuda. Este mecanismo fue extraordinariamente efectivo. En 1934 se celebraron 750.000 matrimonios en Alemania, un 44% más que el año anterior. La tasa de natalidad también aumentó significativamente durante los primeros años del régimen. Sin embargo, el control sobre la familia no era idéntico para todos. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en septiembre de 1935 durante el Congreso Anual del Partido, prohibían el matrimonio e incluso las relaciones sexuales entre alemanes considerados arios y judíos, gitanos o miembros de otros grupos catalogados como racialmente inferiores. La eugenesia, entendida como la selección artificial de características consideradas deseables, era política oficial. Las mujeres de grupos perseguidos eran sometidas a esterilizaciones forzadas, que el régimen denominaba eufemísticamente higiene racial. La Ley de Prevención de Enfermedades Hereditarias, promulgada en julio de 1933, estableció los tribunales de salud hereditaria que podían ordenar esterilizaciones para personas con enfermedades consideradas hereditarias: esquizofrenia, epilepsia, depresión maníaca, ceguera y sordera congénitas, alcoholismo severo,
Se calcula que entre 1933 y 1945 fueron esterilizadas por la fuerza entre 300.000 y 400.000 personas. El programa Lebensborn, o la fuente de la vida, representa el extremo de esta política reproductiva. Creado en 1935 por las SS bajo la dirección de Heinrich Himmler, estableció una red de centros residenciales donde mujeres solteras consideradas racialmente aptas podían concebir hijos con soldados de las SS y dar a luz en condiciones médicas adecuadas, con discreción garantizada. El objetivo declarado era aumentar la natalidad de la supuesta raza aria sin el obstáculo de la estigmatización social del embarazo fuera del matrimonio. Aunque el programa generó entre 8.000 y 12.000 nacimientos solo en Alemania, y aún más en los países ocupados durante la guerra, su existencia fue mantenida en relativa discreción, porque contradecía los valores morales y religiosos que el régimen proclamaba públicamente. En el hogar cotidiano, la presencia del Estado se hacía sentir de formas más sutiles. Las organizaciones juveniles adoctrinaban a los hijos con valores que podían estar en conflicto con los de los padres. Los vecinos podían denunciar comportamientos considerados antinacionales, y esas denuncias tenían consecuencias reales. Las conversaciones en la mesa de cocina se volvieron más cautelosas. La frontera entre lo privado y lo público se fue erosionando progresivamente, no siempre por coerción directa, sino también por el peso de la expectativa social, el deseo de pertenencia y el miedo a las consecuencias de parecer diferente. De la escuela al frente, la pedagogía del nacionalsocialismo. Ningún aspecto de la vida civil fue transformado con tanta deliberación como la educación. El régimen comprendió desde el primer momento que controlar la mente de los niños equivalía a garantizar el futuro del Tercer Reich. Para ello, intervino simultáneamente en dos frentes: el sistema escolar formal y las organizaciones juveniles extracurriculares. En las aulas, el cambio fue inmediato y visible. Los edificios escolares lucían esvásticas, retratos de Hitler y la bandera del partido desde los patios hasta las paredes de los salones. Los maestros que se negaban a adherir al partido o que pertenecían a grupos perseguidos fueron rápidamente expulsados. En 1933 se creó la Liga de Profesores del Reich Nacionalsocialista, a la que se afiliaron aproximadamente el 97% de los docentes alemanes. La afiliación no siempre implicaba convicción ideológica. En muchos casos, era simplemente la condición para conservar el empleo. En su lugar, el régimen formó a una nueva generación de docentes en institutos específicamente diseñados para ese fin, donde la lealtad al Führer era tan importante como la capacidad pedagógica. El currículo escolar fue modificado con precisión quirúrgica. Las materias técnicas como matemáticas y física sufrieron cambios menores, aunque incluso los problemas de aritmética podían incorporar temática de armamento o demografía racial. Pero las ciencias naturales, la historia, la geografía y la educación física se convirtieron en vectores de adoctrinamiento. En biología, los profesores enseñaban teorías raciales presentadas como ciencia establecida, la clasificación jerárquica de las razas humanas, la superioridad aria y la justificación pseudocientífica de la persecución de grupos considerados inferiores. Se utilizaban calipers para medir el cráneo de los alumnos, ejercicios presentados como determinación científica de la pureza racial. En historia, el relato nacional se reescribió para glorificar el pasado germánico y reinterpretar las derrotas alemanas como el resultado de conspiraciones externas, especialmente judías, bajo un concepto que sería denominado como la puñalada por la espalda, y que habría causado, entre otros problemas, la derrota en 1918. Las clases de geografía incorporaban el concepto de Lebensraum, el famoso espacio vital que proponía la idea de que Alemania necesitaba expandirse hacia el este para asegurar la supervivencia de su pueblo. Los mapas escolares mostraban los territorios perdidos en Versalles, resaltados en colores distintos, como heridas abiertas en el cuerpo nacional que debían ser sanadas. Este no era un argumento académico. Era la preparación intelectual de los futuros soldados para aceptar la guerra expansionista como una necesidad legítima. La educación física recibió una atención especial que antes no tenía en el sistema educativo alemán. Se reintrodujo el programa de 3 sesiones semanales de ejercicio físico, pero el objetivo no era solo la salud de los estudiantes, era forjar la disciplina, la resistencia y la mentalidad colectiva que necesitaban los futuros miembros del ejército. Hitler declaró explícitamente en Mein Kampf que prefería un alemán físicamente fuerte con convicciones mediocres a uno de brillante inteligencia pero cuerpo débil. El cuerpo del niño alemán era también propiedad del Estado.
Fuera de las aulas, la organización más importante era la Hitlerjugend, las Juventudes Hitlerianas, fundada en 1926 pero convertida en obligatoria para todos los varones de entre 10 y 18 años a partir de 1936. Su equivalente femenino era la Bund Deutscher Mädel, la Liga de Muchachas Alemanas. En 1939, el número total de miembros de ambas organizaciones superaba los 8 millones. Ambas tenían objetivos distintos pero complementarios. Los varones eran entrenados en habilidades paramilitares, marchas, orientación, primeros auxilios y manejo de armas. Las niñas aprendían tareas domésticas, cuidado de enfermos y los valores de la maternidad leal al Reich. Los campamentos de verano de las juventudes hitlerianas eran una experiencia intensa y deliberadamente diseñada. Los jóvenes pasaban semanas conviviendo con pares de toda Alemania, sometidos a un régimen de ejercicios, disciplina y adoctrinamiento que creaba lazos de camaradería, y simultáneamente, una identidad colectiva basada en la ideología del partido. Muchos participantes lo recordarían años después con sentimientos ambivalentes, genuino entusiasmo juvenil mezclado con la conciencia posterior de que habían sido manipulados. Un aspecto frecuentemente pasado por alto es el efecto que estas organizaciones tuvieron sobre las dinámicas familiares. Los jóvenes adoctrinados a veces denunciaban a sus propios padres por comentarios considerados contrarios al régimen. El Estado había logrado introducirse en el núcleo familiar no solo a través de la ley, sino a través de los propios hijos. Este mecanismo fue uno de los más efectivos y más siniestros del control social nazi. La confianza dentro de la familia, que en contextos normales es uno de los espacios más protegidos de la vida privada, quedó sometida a una tensión permanente. Goebbels y la arquitectura de la percepción. Joseph Goebbels, nombrado ministro de Propaganda y Educación Popular en 1933, comprendió algo que pocos políticos de su época habían sistematizado con tanta claridad. La realidad que percibe un ciudadano no es el mundo tal como es, sino el mundo tal como le llega. Quien controla los canales de información, controla la percepción, y quien controla la percepción, condiciona el comportamiento. Bajo su dirección, el régimen estableció la Cámara Imperial de Cultura, Reichskulturkammer, una institución dividida en cámaras especializadas que agrupaban a todos los profesionales de la prensa, la radio, el cine, el teatro, la música, las artes plásticas y la literatura. La afiliación era obligatoria para ejercer cualquier actividad cultural en público. Quien no era admitido, ya fuera por razones políticas o raciales, quedaba excluido de la vida cultural pública. Así, sin necesidad de censurar explícitamente cada obra, el régimen garantizaba que solo los creadores afines pudieran trabajar. El resultado fue una autocensura masiva. Los artistas aprendían rápidamente qué era aceptable y qué no, y muchos adaptaban sus propuestas antes de presentarlas. Los medios de comunicación fueron transformados de manera sistemática. Los periódicos independientes fueron clausurados o adquiridos por el partido. En 1933 había más de 4.000 publicaciones periódicas en Alemania. Para 1939, la gran mayoría respondía directamente al aparato del NSDAP. Las instrucciones a los editores se transmitían diariamente a través de sesiones informativas del Ministerio de Propaganda, donde se dictaba no solo qué temas cubrir, sino qué ángulo adoptar, qué palabras usar y qué fotografías publicar. El periodismo independiente, como concepto, dejó de existir. El cine fue otra herramienta fundamental. Alemania tenía una de las industrias cinematográficas más desarrolladas del mundo, y en ese entonces, la Universum Film AG era un estudio de alcance internacional, y el régimen comprendió su potencial desde el primer momento. No toda la producción cinematográfica de la época era propaganda explícita. El régimen sabía que el público se resistiría si cada película fuera un panfleto. Muchas películas eran comedias románticas, thrillers o melodramas que simplemente estaban despojados de cualquier elemento considerado no alemán. Pero las grandes producciones de prestigio sí tenían un componente ideológico deliberado. Leni Riefenstahl dirigió algunas de las piezas más influyentes de la historia del documental político. El triunfo de la voluntad, o Triumph des Willens, registró el Congreso del Partido en Nuremberg en 1934 con una puesta en escena grandiosa que transformaba un evento político en una experiencia casi religiosa. Las imágenes de Hitler descendiendo de las nubes en avión, las formaciones de decenas de miles de asistentes vistas desde el aire, los planos detalle de rostros enfervorecidos. Todo estaba calculado para producir un efecto emocional que ningún discurso racional podría igualar. Olimpia,
su documental sobre los Juegos Olímpicos de 1936, llevó la innovación cinematográfica con cámaras subacuáticas, ralentí o slow motion y virtuosos ángulos insólitos al servicio de una narrativa que glorificaba al cuerpo humano como expresión del ideal racial. El arte visual también fue objeto de control ideológico. En 1937, el régimen organizó simultáneamente dos exposiciones en Múnich. La Gran Exposición de Arte Alemán, que mostraba el arte oficialmente aprobado, como paisajes bucólicos, figuras heroicas, imágenes de la maternidad y el trabajo colectivo, y la Exposición de Arte Degenerado, o Entartete Kunst, donde se exhibían obras de vanguardia confiscadas con el objetivo explícito de ridiculizarlas ante el público. El expresionismo, el dadaísmo, el arte abstracto y cualquier influencia considerada judía o bolchevique quedaron proscritos. La Exposición de Arte Degenerado fue paradójicamente uno de los eventos culturales más visitados de la historia alemana, con más de 2 millones de visitantes en 4 meses, probablemente muchos de ellos atraídos precisamente por la obra que el régimen quería denigrar. La arquitectura monumental fue otro lenguaje del poder. Albert Speer diseñó para el régimen espacios concebidos para producir un efecto específico en quien los habitaba. Columnatas interminables, perspectivas calculadas para hacer sentir al individuo diminuto ante la grandeza del Estado, estadios capaces de alojar a decenas de miles de personas. El propio Hitler, que en su juventud había soñado con ser arquitecto, supervisaba personalmente muchos de estos proyectos. El Plan Germania preveía la demolición de amplios sectores de Berlín para construir una capital imperial con una gran avenida de 7 kilómetros rematada en un domo gigantesco que habría sido el mayor edificio cubierto del mundo. La guerra interrumpió estos planes en su fase inicial. Para el ciudadano ordinario, la vida cultural no desapareció ni se volvió uniformemente sombría. Los alemanes seguían asistiendo al teatro, escuchando conciertos, yendo al cine y leyendo novelas. El régimen no suprimió la cultura, la canalizó. El resultado fue una especie de normalidad estetizada en la que el ciudadano podía disfrutar de entretenimiento genuino sin percibir necesariamente que ese disfrute estaba siendo administrado. Este es uno de los aspectos más inquietantes del control cultural nazi. Su eficacia no residía principalmente en la prohibición, sino en la sustitución. Gestapo, SS y denuncia. El estado del temor. El apoyo popular al régimen no se construyó exclusivamente sobre beneficios económicos y propaganda cultural. Había un tercer pilar, menos celebrado pero igualmente determinante: el miedo. Y el miedo en la Alemania nazi no era un efecto secundario del sistema. Era una herramienta deliberada de control social. La Gestapo, apodo de la Geheime Staatspolizei, que significa Policía Secreta del Estado, fue creada en abril de 1933, apenas meses después de que Hitler tomara el poder. Su misión era detectar, investigar y eliminar cualquier forma de oposición política al régimen. A diferencia de lo que sugiere su imagen en el cine y la cultura popular, la Gestapo no era una fuerza enormemente numerosa. En 1937 contaba con aproximadamente 7.000 agentes para toda Alemania, una cifra modesta para un país de 67 millones de habitantes. Su eficacia se multiplicaba gracias a una red de informantes civiles que denunciaban a vecinos, colegas e incluso familiares. El historiador Robert Gelately ha estudiado en detalle los archivos de la Gestapo en ciudades alemanas y ha concluido que la gran mayoría de los casos que investigaba provenían de denuncias civiles espontáneas, no de investigaciones iniciadas por los propios agentes. Las denuncias podían ser motivadas por genuina lealtad al régimen, pero también por envidias personales, disputas de vecindad, competencia laboral o simplemente el deseo de demostrar propia confiabilidad ante el poder. Este sistema convirtió la desconfianza interpersonal en norma social y el silencio en estrategia de supervivencia. La pregunta de quién podía ser un informante generaba una paranoia cotidiana que limitaba las conversaciones, las amistades y las expresiones de disconformidad, incluso en espacios privados. Las SS, diminutivo de Schutzstaffel, originalmente la guardia personal de Hitler, se convirtieron bajo el liderazgo de Heinrich Himmler en un Estado dentro del Estado. Contrariamente a la imagen de un ejército de élite puramente militar, las SS eran en la práctica una organización policial, burocrática y económica de enorme complejidad. Controlaban la red de campos de concentración, administraban empresas que utilizaban trabajo forzado, ejecutaban operaciones de eliminación de enemigos del régimen y operaban con una autonomía creciente dentro de la estructura del poder nazi.
Su presencia visual en uniformes negros en las calles alemanas era en sí misma un mensaje permanente. Los campos de concentración existían desde 1933, mucho antes de que comenzara la guerra y mucho antes de que se convirtieran en los centros de exterminio industrializado que conocemos por el Holocausto. El primero fue Dachau, inaugurado en marzo de 1933 en una antigua fábrica de municiones cerca de Múnich, inicialmente para internar a opositores políticos, comunistas, sindicalistas y socialdemócratas. Fue diseñado por Theodor Eicke, quien desarrolló un sistema de reglamentos y disciplina que luego se aplicaría en todos los campos del sistema. En sus primeros años, Dachau albergaba principalmente presos políticos alemanes. Con el tiempo, su población se diversificó. Estos campos no eran secretos para la población alemana local. Los trenes que transportaban presos pasaban por estaciones visibles. Los guardias vivían en las comunidades cercanas. Los periódicos locales en ocasiones mencionaban las detenciones. Lo que no se conocía en detalle y lo que muchos elegían no investigar eran las condiciones internas. Esta ignorancia parcialmente voluntaria es uno de los fenómenos más estudiados de la psicología social aplicada a la historia del nazismo. Los juicios formales prácticamente desaparecieron para las categorías de personas perseguidas. La detención protectora, o Schutzhaft, permitía al Estado internar a cualquier persona considerada una amenaza, sin orden judicial, sin acusación formal, sin derecho a defensa y por tiempo indefinido. El Tribunal del Pueblo, el Volksgerichtshof, creado en 1934, procesaba los casos de traición al Estado con juicios sumarios presididos por magistrados ideológicamente comprometidos, con escasas garantías procesales y penas que frecuentemente incluían la muerte. El resultado sobre la población en general fue una autocensura masiva y duradera. Los alemanes aprendieron rápidamente qué se podía decir en público, qué en privado, y qué era mejor no decir nunca. Los chistes sobre Hitler circulaban en susurros, pero contarlos en voz alta podía llevar a prisión, y en ocasiones lo hacía. Las conversaciones familiares se volvieron más cautelosas. Esto no significa que toda la sociedad alemana viviera en terror constante. Para quienes se conformaban con las normas del régimen, la vida cotidiana podía parecer relativamente normal. El miedo actuaba más como una sombra permanente que como una amenaza inmediata para la mayoría. Pero esa sombra era suficiente para mantener la obediencia y para vaciar el espacio público de cualquier disidencia visible. Leyes raciales, arianización y destrucción de derechos civiles. Hasta aquí hemos hablado principalmente de los alemanes que se beneficiaron del régimen o que al menos no fueron sus víctimas directas. Pero la Alemania nazi tenía otra cara, radicalmente distinta. La de quienes fueron perseguidos, marginados, expropiados y finalmente exterminados. Comprender esa dimensión es fundamental para tener una imagen completa de lo que era vivir en ese país. Los judíos alemanes constituían en 1933 apenas el 0,75% de la población total, aproximadamente 500.000 personas. Su nivel de integración en la sociedad alemana era notable. Eran médicos, abogados, profesores, comerciantes, militares veteranos condecorados de la Primera Guerra Mundial, científicos, ya que incluso 12 de los 37 premios Nobel que Alemania había recibido hasta entonces eran de origen judío, escritores y artistas. Muchos se consideraban alemanes en primera instancia y judíos en segunda. La virulencia del antisemitismo nazi los tomó, a muchos de ellos, por sorpresa. La persecución fue gradual pero sistemática, avanzando por etapas que cada una normalizaba la siguiente. En abril de 1933, el régimen convocó un boicot nacional a los negocios judíos, con miembros de las SA apostados frente a las tiendas para disuadir a los clientes. Ese mismo año, la Ley de Restauración del Funcionariado Profesional expulsó a los judíos del sector público, incluyendo universidades, escuelas y la judicatura. En los años siguientes, la exclusión se fue extendiendo a prácticamente todas las profesiones. Las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935 representaron un salto cualitativo en esa persecución. Con ellas, los judíos perdieron formalmente la ciudadanía alemana, quedando reducidos a sujetos del Estado sin derechos civiles plenos. Se prohibieron los matrimonios mixtos y las relaciones sexuales entre judíos y no judíos. La tarea de definir legalmente quién era judío resultó extraordinariamente complicada para el propio régimen, dado que muchos ciudadanos tenían ascendencia mixta. Las leyes establecieron categorías: los judíos plenos, quienes tenían 3 o 4 abuelos judíos, y los Mischlinge, o personas de ascendencia mixta de primer y segundo grado.
Estas categorías tendrían consecuencias legales distintas y generaron una burocracia racial de enorme complejidad. La vida cotidiana de los judíos alemanes durante este periodo fue un proceso de contracción progresiva del espacio habitable. Se les prohibió ir a ciertos parques, restaurantes, piscinas públicas y teatros. Los carteles en las entradas de negocios y establecimientos que rezaban «Judíos no bienvenidos» se multiplicaron por todo el país. Los niños judíos fueron segregados en las escuelas y eventualmente expulsados del sistema público. Los profesionales perdieron sus licencias. Los negocios fueron arianizados, un eufemismo utilizado para la expropiación o venta forzada a precios irrisorios. La Noche de los Cristales, o Kristallnacht, del 9 y 10 de noviembre de 1938, marcó una escalada brutal. En 2 noches, aproximadamente 250 sinagogas fueron incendiadas en toda Alemania y Austria. 7.500 negocios judíos fueron destrozados y aproximadamente 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. 100 personas murieron directamente durante los disturbios, muchas más murieron en los campos en los meses siguientes. El nombre hace referencia a los vidrios rotos de escaparates y ventanas que cubrieron las calles alemanas durante esas jornadas. Lo que distinguió este pogrom de otros anteriores fue que fue organizado y ejecutado por el Estado, aunque se presentó públicamente como una expresión espontánea de la ira popular, ante el asesinato de un diplomático alemán en París por un joven judío polaco. Para los judíos alemanes, ese fue el momento en que muchos comprendieron definitivamente que ya no había lugar para ellos en ese país. Entre 1933 y 1939, aproximadamente la mitad de los judíos alemanes emigraron. Los que se quedaron, ya fuera por falta de medios, por vínculos familiares que no podían o querían abandonar, por la esperanza de que lo peor ya había pasado, serían atrapados por la maquinaria del Holocausto cuando la guerra cerró las fronteras y convirtió Europa en una trampa. Otros grupos también fueron perseguidos con ferocidad. Los gitanos de las culturas Roma y Sinti fueron sometidos a las mismas leyes raciales que los judíos y también terminaron en los campos de exterminio. Se calcula que entre el 25 y el 50% de la población romaní de Europa fue asesinada durante el régimen nazi. Los homosexuales varones fueron perseguidos bajo el párrafo 175 del Código Penal, endurecido considerablemente en 1935. Los testigos de Jehová que se negaban por convicción religiosa a saludar con el brazo en alto o a servir en el ejército fueron arrestados en masa. Las personas con discapacidades mentales o físicas fueron víctimas del programa Action T4, una operación eugenésica encubierta que entre 1939 y 1941 asesinó mediante gas o medicación a más de 200.000 personas. Lo que todos estos grupos tenían en común era su invisibilidad para la mayoría de la población alemana que no los conocía directamente y que prefería no investigar demasiado. Conflicto entre doctrina cristiana y nacionalismo racial. La relación del régimen nazi con la religión fue compleja, estratégica y, en último término, antagónica. Hitler era personalmente escéptico respecto al cristianismo, al que consideraba una religión débil por su énfasis en la humildad, la compasión y la universalidad del ser humano, valores que contradecían directamente la jerarquía racial y el culto a la fuerza que promulgaba el nazismo. Sin embargo, era políticamente suficientemente astuto como para no enfrentarse abiertamente a las iglesias durante los primeros años, cuando necesitaba consolidar su poder. Alemania era un país de mayoría cristiana dividido aproximadamente a partes iguales entre protestantes, concentrados principalmente en el norte y el este y católicos, más numerosos en el sur y el oeste. Ambas tradiciones tenían redes institucionales profundas, escuelas, hospitales, organizaciones de caridad, periódicos y una presencia cotidiana en la vida de millones de alemanes. Cualquier confrontación abierta con ambas iglesias habría generado una resistencia que el régimen no estaba en condiciones de manejar en sus primeros años. Con la Iglesia Católica, firmó en julio de 1933 el Concordato del Reich, un tratado con el Vaticano negociado por el cardenal Eugenio Pacelli, quien se convertiría en el Papa Pío XII, que garantizaba a la Iglesia libertad de acción en asuntos religiosos y educativos, a cambio de que el clero católico se abstuviera de actividad política. La firma del concordato fue una victoria diplomática enorme para Hitler. Le otorgó legitimidad internacional en un momento en que muchos gobiernos todavía dudaban sobre cómo relacionarse con el nuevo régimen alemán. En la práctica, el régimen fue erosionando sistemáticamente los términos del acuerdo.
cerró escuelas católicas, disolvió organizaciones juveniles confesionales que competían con las juventudes hitlerianas y sometió a sacerdotes críticos a procesos judiciales por supuestos delitos morales. El Papa Pío XI protestó en 1937 con la encíclica Mit brennender Sorge, o con profunda preocupación, leída en secreto en las iglesias alemanas debido a que el régimen había prohibido su distribución por correo, en la que denunciaba las violaciones del concordato y la idolatría de la raza y del Estado. Con el protestantismo, el régimen intentó una táctica diferente: crear una iglesia protestante del Reich que fusionara las distintas denominaciones en una sola institución controlada por el partido. Los llamados cristianos alemanes eran protestantes que apoyaban esta fusión y buscaban una síntesis entre el cristianismo y la ideología nazi, incluyendo la eliminación del Antiguo Testamento por considerarlo un libro judío. Esta iniciativa generó resistencia interna significativa. La Iglesia confesante, liderada entre otros por el pastor Martin Niemöller, el obispo Hans Meiser y el teólogo Karl Barth, rechazó la subordinación de la fe al Estado. La Declaración de Barmen de 1934, redactada principalmente por el teólogo suizo Karl Barth, afirmaba que la obediencia a Cristo no podía compartirse con la obediencia al Führer. Niemöller fue arrestado en 1937 y pasó casi 7 años en campos de concentración. Dietrich Bonhoeffer, pastor y teólogo que se implicó también en la resistencia política al régimen, fue ejecutado en el campo de concentración de Flossenbürg en abril de 1945, apenas días antes del fin de la guerra. Sus casos ilustran que la disidencia religiosa era posible en la Alemania nazi, pero tenía un costo muy alto. Para el ciudadano ordinario, la vida religiosa continuó con relativa normalidad durante los primeros años. Se podía ir a misa, rezar, bautizar a los hijos, celebrar la Navidad y la Pascua. El régimen no suprimió las festividades religiosas tradicionales, pero sí intentó rellenarlas con contenido ideológico. La Navidad fue reinterpretada como una festividad solsticial germánica precristiana, y los símbolos del partido comenzaron a aparecer junto a los religiosos. Algunos intelectuales del partido, como Heinrich Himmler, fantaseaban con una religión neopagana que recuperara mitos germánicos precristianos. Las SS adoptaron rituales y símbolos de raíces teutónicas. El solsticio de verano como festividad central, ceremonias de iniciación con antorchas, el uso de runas. Pero esto nunca se convirtió en política oficial para la población general, en parte porque habría generado una resistencia demasiado amplia. El régimen fue suficientemente pragmático para postergar su conflicto abierto con el cristianismo para después de la guerra, cuando habría consolidado su dominio lo suficiente como para afrontarlo. Lo que sí ocurrió durante este periodo fue un proceso de colonización simbólica. El año litúrgico nazi compitió con el cristiano por el calendario colectivo. El cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, era una festividad nacional celebrada con actos en escuelas, ayuntamientos y plazas públicas. El Día de los Caídos del Movimiento, el 9 de noviembre, aniversario del putsch fallido de 1923, era conmemorado con una procesión solemne por las calles de Múnich que tenía todos los elementos de una liturgia religiosa: silencio, veneración a los muertos, presencia del Führer como figura casi sacerdotal. Las juventudes hitlerianas entonaban canciones que utilizaban estructuras métricas y emocionales propias de los himnos religiosos, pero con contenido ideológico del partido. Este proceso de sustitución religiosa fue más exitoso con las generaciones jóvenes que con las mayores, que tenían una vida espiritual preexistente más consolidada. Los adolescentes que habían crecido dentro del sistema nazi, que habían jurado lealtad personal a Hitler ante la bandera del partido, y que habían vivido sus experiencias más intensas de camaradería dentro de las juventudes hitlerianas, tenían en muchos casos una relación con el Führer que funcionaba emocionalmente de forma similar a una devoción religiosa. Esa relación de cuasi sacralidad del líder es uno de los aspectos del nazismo que más ha estudiado la psicología política del siglo XX. Los Juegos Olímpicos de 1936. El escaparate al mundo. Los Juegos Olímpicos de verano de 1936, celebrados en Berlín entre el 1 y el 16 de agosto, representaron para el régimen nazi una oportunidad única: mostrar al mundo una Alemania moderna, próspera, ordenada y pacífica, mientras mantenía temporalmente en segundo plano sus aspectos más oscuros. Es uno de los episodios más estudiados sobre cómo puede utilizarse un evento deportivo internacional como herramienta de propaganda política,
y sus lecciones siguen siendo relevantes para comprender el uso actual de los grandes eventos deportivos por parte de regímenes autoritarios. La decisión de celebrar los Juegos en Berlín había sido tomada en 1931, antes de que Hitler llegara al poder. Cuando los nazis asumieron el gobierno, hubo voces en el Comité Olímpico Internacional y en varios países, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, que plantearon trasladar la sede o boicotear los Juegos, argumentando que la Alemania nazi no podía garantizar un trato igualitario a atletas de todas las razas y nacionalidades. Sin embargo, la decisión se mantuvo. El Comité Olímpico Internacional, presidido por el conde belga Henri de Ballet-Latour, aceptó las garantías formales del gobierno alemán. Estados Unidos, tras un encendido debate interno, decidió participar por un margen relativamente estrecho de votos en el Comité Olímpico Nacional. El régimen se preparó meticulosamente para presentar su mejor cara. Se retiraron temporalmente de Berlín los carteles más explícitamente antisemitas. El periódico antisemita Der Stürmer, habitualmente expuesto en vitrinas públicas en toda Alemania, fue retirado de las calles de la capital. Los gitanos que habitualmente vivían en Berlín fueron trasladados por la fuerza a un campo en la localidad de Marzahn, en las afueras de la ciudad, donde muchos permanecerían durante años. Los visitantes extranjeros que llegaban a la capital encontraban una ciudad limpia, ordenada y aparentemente tolerante, que contradecía muchos de los informes negativos que habían circulado en la prensa internacional. El Estadio Olímpico, diseñado por Werner March, fue una obra arquitectónica concebida para impresionar. Con capacidad para más de 100.000 espectadores, era en ese momento el mayor estadio del mundo. Se construyó la Villa Olímpica, con instalaciones modernas y comodidades generosas para los deportistas de las 49 naciones participantes. La ciudad fue embellecida, decorada y preparada con una atención al detalle que reflejaba la importancia que el régimen atribuía al evento. El encendido de la llama olímpica, transportada en relevo desde Olimpia en Grecia hasta Berlín, fue una innovación de estos Juegos, ya que fue la primera vez que se realizaba este ritual, y que el régimen convirtió en una demostración de la supuesta conexión espiritual entre la Grecia clásica y la Alemania aria. Karl Diem, el organizador alemán, diseñó el ritual como si fuera una antigua tradición, cuando en realidad era una invención contemporánea. Esta fabricación de tradición es un ejemplo característico del método nazi. Los Juegos fueron también el escenario de uno de los momentos más icónicos de esa época: las 4 medallas de oro conseguidas por el atleta afroamericano Jesse Owens en los 100 metros planos, los 200 metros planos, el salto de longitud y los 400 metros de relevos. En un estadio que debía simbolizar la supremacía aria, un atleta negro de los Estados Unidos era el deportista más exitoso. La leyenda popular dice que Hitler se negó a dar la mano a Owens por su raza. La historia real es más matizada. El primer día, Hitler había saludado públicamente solo a los atletas alemanes. El Comité Olímpico le informó que debía saludar a todos o a ninguno. Optó por ninguno. Owens declaró años después que Hitler lo había saludado con la mano desde su palco, mientras que el presidente de Estados Unidos ni siquiera le había enviado un telegrama de felicitación. Alemania encabezó el medallero con 89 medallas en total, incluyendo 26 de oro. Los periódicos alemanes dedicaron páginas enteras a los éxitos deportivos nacionales, presentados como prueba del vigor físico y la organización superior del pueblo alemán. Leni Riefenstahl registró los Juegos en Olimpia, una película lanzada en 1938 que sigue siendo considerada una de las obras maestras del documental cinematográfico por sus innovaciones técnicas, sin que eso mitigue la evaluación crítica de su función propagandística. Para la población alemana, los Juegos Olímpicos fueron motivo de genuino orgullo nacional. Miles de ciudadanos acudieron a los estadios de Berlín y vivieron la experiencia como una confirmación de que Alemania había recuperado su lugar en el mundo. Lo que pocos ciudadanos ordinarios conocían era que esa vitrina había sido montada específicamente para ocultar lo que el régimen no quería mostrar, y que los gitanos de Berlín estaban en ese momento detenidos en un campo a las afueras de la ciudad. La resistencia interna, quienes dijeron no. La narrativa sobre la Alemania nazi corre el riesgo de presentar a la sociedad alemana como un bloque monolítico de apoyo al régimen. Esa imagen es históricamente inexacta. Existió resistencia interna, aunque fue minoritaria, dispersa y en la mayoría de los casos duramente reprimida.
Conocerla es importante no solo por razones históricas, sino porque demuestra que incluso en las condiciones más adversas, la elección moral fue posible para algunos individuos. La resistencia tomó formas muy distintas. En el extremo más radical estuvieron los intentos de asesinato a Hitler, de los cuales el más conocido es el del 20 de julio de 1944, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg colocó una bomba en la sede del cuartel general del Führer en la guarida del Lobo. El intento falló por la disposición fortuita de los muebles en la sala. Pero antes de la guerra también hubo atentados. Georg Elser, un carpintero bávaro sin afiliación política especial, colocó en noviembre de 1939 una bomba artesanal en la cervecería de Múnich, donde Hitler celebraba cada año el aniversario del fallido Putsch de 1923. Elser había trabajado solo durante meses, excavando un hueco en la columna del escenario y alojando en él un mecanismo de relojería de alta precisión. Hitler abandonó el local 13 minutos antes de la explosión por razones relacionadas con el tiempo y los compromisos de viaje. Elser fue capturado esa misma noche en la frontera suiza y finalmente ejecutado en el campo de Dachau en abril de 1945, días antes del fin de la guerra. En el ámbito político, la resistencia fue desarticulada muy rápidamente. El Partido Comunista Alemán y el Partido Socialdemócrata fueron ilegalizados en 1933. Sus líderes fueron arrestados, enviados a campos de concentración o forzados al exilio en países como Francia, Checoslovaquia o la Unión Soviética, desde donde intentaban mantener organizaciones clandestinas. Algunas células continuaron operando dentro de Alemania, distribuyendo panfletos, recogiendo información sobre el rearme y manteniendo contactos internacionales. La mayoría de sus miembros terminaron siendo detectados y ejecutados o internados en campos. En el ámbito universitario, el caso más conocido es el de la Rosa Blanca, un grupo de estudiantes de la Universidad de Múnich que entre 1942 y 1943 distribuyeron panfletos llamando a la resistencia activa. Eran jóvenes que habían crecido dentro del sistema nazi, habían participado en las juventudes hitlerianas y, en algunos casos, habían sido inicialmente entusiastas del régimen antes de que su experiencia los llevara a una ruptura intelectual y moral con él. Sus panfletos, impresos y distribuidos artesanalmente, llegaron a ciudades de toda Alemania. Sus líderes, los hermanos Hans y Sophie Scholl, junto con el profesor Christoph Probst, fueron arrestados, juzgados ante el Tribunal del Pueblo en un proceso sumario de pocas horas y guillotinados en febrero de 1943. Hans tenía 24 años, Sophie 21. En el ámbito religioso, la resistencia fue más ambivalente. La mayoría de las instituciones eclesiásticas no se opusieron abiertamente al régimen y en algunos casos lo apoyaron de forma activa o pasiva. Sin embargo, hubo figuras individuales que mostraron una disidencia valiente y pública. El obispo católico Clemens August Graf von Galen pronunció en agosto de 1941 3 sermones en la Catedral de Münster en los que denunció abiertamente el programa de eutanasia de personas con discapacidad como un crimen contra la ley natural y divina. Sus palabras se difundieron clandestinamente por toda Alemania. Incluso los soldados en el frente las recibieron copiadas a mano, y el régimen, que no quería confrontar a la Iglesia Católica abiertamente durante la guerra, suspendió la fase más visible del programa. Fue uno de los casos más concretos en que la disidencia pública tuvo un efecto tangible sobre las políticas del régimen. Hubo también resistencia en pequeña escala, cotidiana y anónima. Vecinos que escondían a perseguidos en sus casas o sótanos, funcionarios que falsificaban documentos de identidad, empleados que avisaban a familias judías antes de una redada, comerciantes que seguían vendiendo a clientes judíos desafiando el boicot oficial. La mayoría de estas personas no actuaban por grandes convicciones políticas sistematizadas, sino por lazos personales y por una noción básica de decencia que resistía ser anulada por la propaganda. Lo que todas estas formas de resistencia tienen en común es el precio extraordinariamente alto que pagaron quienes las ejercieron. La resistencia en la Alemania nazi no era una actividad relativamente discreta como podía serlo en otros contextos históricos. Era una apuesta con la vida propia y frecuentemente con la de los familiares. Eso explica por qué fue minoritaria sin que esa minoría deba ser juzgada con ligereza y sin que la mayoría que no resistió pueda ser absuelta por completo de su responsabilidad moral. El camino a la guerra. Cómo una sociedad se preparó sin saberlo. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial.
Para la mayoría de los civiles alemanes, ese momento llegó como algo que habían preferido no anticipar, aunque las señales habían estado presentes durante años. En retrospectiva, toda la vida cotidiana del Tercer Reich en los 6 años anteriores había sido una preparación deliberada para ese momento, aunque el ciudadano ordinario no lo percibiera así. El rearme alemán violó abiertamente el Tratado de Versalles desde 1933, pero comenzó con mecanismos encubiertos que ocultaban su naturaleza real. La producción de armamento fue inicialmente disfrazada bajo denominaciones civiles. Los pilotos militares se entrenaban en la Lufthansa. El ejército de tierra se reorganizaba bajo la fachada de organizaciones deportivas y laborales. En 1935, Hitler anunció públicamente la reintroducción del servicio militar obligatorio, una violación explícita del tratado, y esperó la reacción de las potencias vencedoras. Estas protestaron formalmente, pero no actuaron. Esa pasividad fue interpretada por Hitler como una luz verde para continuar. En 1936, las tropas alemanas reocuparon la zona desmilitarizada de Renania, que separaba a Alemania de Francia y Bélgica. Los generales alemanes habían advertido a Hitler que las fuerzas disponibles eran insuficientes para resistir una respuesta militar francesa. Hitler ignoró la advertencia y tuvo razón. Francia no respondió militarmente. En 1938, Alemania incorporó a Austria al Reich en lo que se llamó el Anschluss, que significa literalmente «unión», en un proceso que combinó presión diplomática, amenaza militar y el apoyo de sectores significativos de la población austriaca. En septiembre de ese mismo año, los acuerdos de Múnich permitieron a Alemania anexionarse los Sudetes, la región occidental de Checoslovaquia con mayoría de habla alemana, a cambio de la promesa de Hitler de no tener más reclamaciones territoriales en Europa. En marzo de 1939, las tropas alemanas ocuparon el resto de Checoslovaquia. La promesa había durado 6 meses. Cada uno de estos pasos fue presentado a la población alemana como una victoria diplomática o como la reparación de una injusticia histórica. La población, que había absorbido años de retórica sobre las humillaciones de Versalles, recibió estas expansiones como la confirmación del genio político del Führer. Los corresponsales extranjeros registraron imágenes y testimonios de las multitudes en las calles de Viena aclamando la anexión de Austria, aunque también hubo austríacos que la temían y la resistían en silencio. La economía de guerra fue instalándose gradualmente sin que la mayoría lo percibiera como tal. Para 1939, aproximadamente el 25% del Producto Nacional Bruto alemán se destinaba al gasto militar, una cifra extraordinariamente alta para un país nominalmente en paz. Las materias primas que en tiempos normales habrían fluido hacia la producción de bienes de consumo eran redirigidas hacia la industria armamentística. Los ciudadanos notaban ciertas escaseces, pero la propaganda las atribuía a sabotajes o a maniobras de enemigos externos. Los ejercicios de defensa civil ante posibles bombardeos aéreos comenzaron a realizarse en ciudades alemanas desde mediados de los años 30, presentados como precaución prudente, pero que también funcionaban como acostumbramiento a la idea de la guerra. Las cartillas de racionamiento fueron introducidas discretamente. El servicio de trabajo obligatorio o Reichsarbeitsdienst movilizó a jóvenes de ambos sexos para trabajar en obras públicas y proyectos agrícolas, creando una experiencia cuasi paramilitar de disciplina colectiva. Cuando la guerra comenzó en septiembre de 1939, la reacción popular fue notablemente más sobria que la de agosto de 1914. Los testimonios de la época, recogidos en diarios, cartas e informes de la Gestapo sobre el estado de ánimo de la población, describen una mayoría que aceptaba la guerra como inevitable, pero sin el fervor patriótico que había caracterizado a la generación anterior. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial era demasiado reciente y demasiado doloroso. Pero es importante señalar que la población civil alemana que había gozado de los beneficios del régimen, como el pleno empleo, las vacaciones subsidiadas, el automóvil prometido y la sensación de orgullo nacional recuperado, pagó eventualmente un precio devastador. Las ciudades alemanas fueron bombardeadas sistemáticamente por la aviación aliada desde 1942. El frente oriental se convirtió en un infierno para los soldados alemanes. La derrota de 1945 dejó al país físicamente destruido, políticamente ocupado y moralmente comprometido por los crímenes cometidos en su nombre y con su consentimiento, activo o pasivo. La historiadora alemana Gisela Bock señaló hace décadas algo que resulta especialmente pertinente para cerrar este capítulo.
Los alemanes que en 1939 entraban en la guerra eran en buena medida los mismos que en 1933 habían aplaudido las promesas de Hitler, que en 1935 habían apoyado o tolerado las leyes de Nuremberg, que en 1938 habían celebrado el Anschluss con Austria y que habían pasado junto a las ventanas rotas en la Kristallnacht sin intervenir. El camino a la guerra no fue un accidente ni una imposición exterior. Fue el resultado lógico de las decisiones de millones de personas a lo largo de 6 años. Esa continuidad entre la vida cotidiana del tiempo de paz y los crímenes del tiempo de guerra es uno de los aspectos más difíciles de aceptar y uno de los más importantes de comprender. La pregunta que persiste después de recorrer la vida cotidiana en la Alemania nazi es la misma que los historiadores, filósofos y ciudadanos llevan décadas intentando responder. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo una sociedad con el nivel educativo, la tradición filosófica y el desarrollo industrial de Alemania apoyar un régimen que cometió algunas de las peores atrocidades de la historia moderna? La respuesta no es simple, y cualquier explicación que lo pretenda debe ser mirada con sospecha. Hay varios elementos que se articularon de forma específica en ese contexto histórico. El trauma de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles creó una herida colectiva que Hitler canalizó con destreza demagógica, prometiendo una restauración del honor nacional que resultó emocionalmente poderosa. La crisis económica de los años 20 y 30 creó una vulnerabilidad material que el régimen supo explotar con promesas concretas de mejora. Promesas que, al menos en los primeros años y para los ciudadanos que no pertenecían a grupos perseguidos, se cumplieron en medida suficiente como para silenciar las dudas. El antisemitismo preexistente en la sociedad europea proporcionó un marco ideológico que el régimen amplificó y sistematizó, hasta llevarlo al extremo del genocidio industrializado. Pero hay también factores que tienen que ver con mecanismos psicológicos más universales, no específicos de la Alemania de los años 30. El sesgo de normalidad que lleva a las personas a interpretar señales de alarma como excepciones transitorias antes que como tendencias estructurales. La conformidad social que hace que la mayoría siga al grupo cuando el costo de disentir es percibido como demasiado alto. La compartimentación cognitiva que permite a alguien disfrutar de beneficios sin examinar de dónde provienen. La deshumanización del otro hace posible ignorar o minimizar el sufrimiento de quienes son definidos como ajenos a la propia comunidad. Hannah Arendt, la filósofa política que siguió de cerca el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, acuñó la expresión «banalidad del mal» para describir cómo personas ordinarias pueden participar en sistemas extraordinariamente criminales sin ser monstruos en el sentido convencional de la palabra. Eichmann había sido el funcionario responsable de coordinar la deportación de judíos a los campos de exterminio. En el juicio, Arendt observó que no era un fanático sanguinario, era un burócrata eficiente que ejecutaba órdenes sin cuestionarlas, incapaz o reticente a examinar las consecuencias morales de su trabajo. Esta idea, que generó enorme controversia y sigue siendo debatida, ofrece uno de los marcos conceptuales más útiles para entender cómo funcionó la Alemania nazi desde adentro. El historiador Christopher Browning, en su estudio del Batallón de Reserva 101 de la policía alemana, un grupo de hombres ordinarios, sin adoctrinamiento especial, que participaron en el asesinato de civiles judíos en Polonia, mostró que la mayoría de ellos podría haberse negado sin enfrentar consecuencias graves. No lo hicieron principalmente por conformidad social, presión de grupo y el deseo de no diferenciarse de sus camaradas. La conclusión es perturbadora. La participación en el mal no requiere monstruos, requiere condiciones que hagan al bien difícil y al mal cómodo. Lo que la historia de la vida cotidiana en el Tercer Reich nos deja es una lección incómoda sobre la fragilidad de las instituciones democráticas cuando se enfrentan a un asalto sistemático y bien coordinado, sobre la capacidad de adaptación de las personas ante los sistemas autoritarios cuando el cambio es suficientemente gradual, sobre el peligro de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno cuando ese sufrimiento está lo bastante lejos del propio horizonte cotidiano.